Buenas tardes. La invitación es para presentarles un taller de gamificación. Pero primero voy a empezar por qué gamificar el aprendizaje. ¿Cuál es el motivo que me lleva a pensar que la gamificación es un camino que podría ser bastante útil para nuestros estudiantes de hoy? Como sabemos, nuestros estudiantes son, bien decía el rector, vienen de la generación millennial hacia estos nativos digitales que estamos teniendo hoy en día, donde nos encontramos con niños de 4, 3 años a veces, manejando dispositivos móviles como si fuera algo natural, como si ya lo trajeran inserto, ¿no es cierto?, en su ADN, y son capaces de generar y utilizar herramientas como YouTube sin saber escribir muchas veces, sino que memorizando ciertas palabras y haciendo estas búsquedas para lograr tener acceso a un recurso digital. Entonces, nuestros estudiantes es igual, ¿ah? En general son jóvenes de 17, 18, 20, 21, que, si bien es cierto, no nacieron directamente con estos dispositivos móviles, han tenido la oportunidad de manejarlos, de tener acceso a ellos. Entonces, si uno piensa, si yo estoy usando todavía, ¿no es cierto?, las pizarras, y todavía sigo metido tratando de explicarles un concepto complejo, abstracto, de una forma tradicional, obviamente voy a tener una parte importante que no van a estar precisamente con sus dispositivos móviles poniendo atención a la clase, sino más bien van a estar con sus dispositivos móviles conversando, buscando información por internet de otras cosas que les interesan a ellos, viendo la estadística, los resultados de algún tipo de evento, conversando de cosas muy importantes. Lo que hay que tener presente es que estos muchachos, estos nuevos muchachos, tienen esta capacidad de manejarse muy bien en las tecnologías y además de tener esta capacidad de atender más de una cosa a la vez. Y por lo tanto, para ello no resulta ajeno el uso de estos aparatos. Entonces, ante un contexto, digamos, de elementos que tenemos una posibilidad única de tener estos elementos digitales disponibles a la mano, donde yo puedo mostrar recursos didácticos en línea en el momento, de tener la interactividad visible de los usuarios, es que se viene planteando un grupo de personas hace tiempo. ¿Qué hacemos nosotros usando este mismo recurso de la forma como se hacía hace 20, 30 años atrás? En una sala, digamos, donde estamos trabajando con los contenidos, donde el profesor asigna una tarea, los alumnos la resuelven, revisamos lo que hicieron, en fin. Entonces nos encontramos en una dinámica donde muchas veces los temas no están resueltos ya, sobre todo en informática. Yo soy del área informática y muchas veces llegan estudiantes que trabajan en las áreas, que trabajan en las programaciones o trabajan con los lenguajes digitales y por lo tanto a veces podemos tener incluso alguien que ya trae más experiencia que el mismo profesor en determinadas temáticas, entonces resulta complejo. ¿Cómo logro mantener la atención de este estudiante en un enfoque tradicional? Entonces, explorando diversos recursos, yo les voy a comentar que empecé hace varios años atrás, primero con un tema de las videoevidencias, donde los estudiantes se transformaban en desarrolladores de un video que después de pasar por un proceso de entrenamiento, ¿no es cierto?, de aprendizaje, desarrollaban un tutorial y luego lo presentaban y eso funcionaba muy bien. Y luego dijimos, bueno, si esto es bueno, el hacer videos es bueno, ¿por qué no mejor también agreguémosle otras cosas? Y le agregamos entre eso el hacer cómics, el hacer diagramas, flujogramas que explicaban los conceptos, el mantener los videos de evidencia, pero diversificamos. Incluso al organizar un evento que hasta el día de hoy a la gente de Taller de Sistema Operativo, que se le mantiene la responsabilidad de hacer una jornada del software libre. Entonces, ampliamos el rubro de cosas, pero a mí me seguía rondando la inquietud, porque de alguna forma las clases se siguen conduciendo de la manera tradicional.
Entonces, ¿por qué no usar las tecnologías para nuestro beneficio? Y este taller que vamos a hacer habla de eso. Habla de eso y yo le voy a pedir a los que participen en esto. Por lo tanto, voy a explicar una herramienta en particular que nos va a permitir entender un poco la lógica de la gamificación. Así que le voy a mostrar otras cosas que están ligadas y están relacionadas y que permiten generar esta dinámica de juego. Entonces, primero el concepto de gamificación. Gamificación significa no el hecho de los juegos serios, porque por una parte no es jugar con las cosas, sino llevar estas mecánicas del juego a entornos que no son de juego. Para entenderlo mejor, voy a mostrarles una experiencia. Hay empresas grandes que están trabajando en esto, empresas serias que vienen trabajando con esto, y dentro de ellos les voy a mostrar la siguiente muestra, digamos, de esta es muy interesante. Se llama, es una escalera que se transforma en un piano. Primero, una escalera tradicional de metro en Estocolmo. Entonces, ellos tenían una escalera tradicional, y ¿qué es lo que hicieron? Aplicar tecnología y le empezaron a colocar notas musicales. A través de placas Arduino, implementan una escalera y fíjense bien que la transforman en un piano. Originalmente la gente prefería la escalera mecánica. Entonces, ¿cuál era la experiencia desarrollada por la Volkswagen? Es justamente que las personas empiecen a ver, a interactuar y por lo tanto ya dejan de preferir la escalera mecánica y empiezan a usar la escalera piano. Entonces ahí tenemos una aplicación, se ve que después ya la gente evita la escalera normal y obviamente dice que bueno, el 66% empieza a cambiar y la tendencia empieza a cambiar, la gente empieza a hacer ejercicio. Bueno, otra experiencia interesante para entender la gamificación, pusieron un basurero. Bueno, no tengo el audio acá como para que lo puedan escuchar, pero en el fondo cuando cae el papel al basurero o la basura, se escucha como que fuera cayendo a muchos metros. Y como que topara muy abajo, se escucha el impacto, pero como lo que llama la atención a las personas. Y la gente de a poco empieza a cambiar su percepción. Entonces, lo único que hicieron este basurero fue agregarle un dispositivo también, una placa, un sistema de audio, y cuando las personas lanzan un papel, los sensores detectan que hay la presencia de un papel o una basura y empieza a caer. La idea de esto es, nuevamente, algo que no era lúdico, como el recoger un papel de la basura, no tiene nada, no voy a jugar a recoger papeles, pero acá lo transforman en algo lúdico. Bueno, le llama la atención porque justamente se demora mucho en caer y luego reciben el sonido de que cayó. Entonces, lo que se logró hacer es que gran cantidad de personas empezaran a recoger papeles y usar el basurero. Una cosa de cultura. Estas son experiencias, insisto, desarrolladas por compañías grandes. También hay otras experiencias que son del Banco BBVA, que también están trabajando al respecto con los clientes, haciéndole una gamificación de su actividad. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder acercar estas posibilidades a nuestros estudiantes? ¿Cómo dejar de ser o de que nuestra clase sea la escalera simple de metro y transformarla en una escalera piano
para que nuestras clases pasen a ser más atractivas. Aprovechando, la respuesta parece ser, es aprovechando que a nuestros estudiantes les gusta jugar. Bueno, a las personas en general les gusta jugar, les gusta competir, tener algunas dinámicas de juego, y entonces la idea es trasladar esta dinámica de juego a las actividades de clase. Entonces, dentro de las herramientas que permiten ludificar las clases, hacerlas más entretenidas, son todas. Son todas. ¿Cómo yo transformo una tarea rutinaria en algo que me permita competir? ¿Cómo transformo yo el resolver un ejercicio de matemática o hacer un proyecto o hacer el estudio, ¿no es cierto?, la etapa inicial de definición de la fase del proyecto, o participar en clase, o asistir, que se transforme en algo que me permite estar participando de un entorno que compite y que a su vez coopera, porque también tengo que pensar, yo estoy muy de acuerdo, digamos, con lo que planteaba de educar en el amor. O sea, yo no puedo dejar de lado a los estudiantes que tienen problemas, tengo que acogerlo y tengo que levantarlo y llevarlo a la posibilidad. ¿Ah? Entonces, ¿cómo también premio yo esas cosas buenas que se hacen? ¿Ah? Le ayuda a un compañero, aporta a la clase. También, ¿cómo incentivo eso? Bueno, esto lo vienen haciendo en los Estados Unidos con una herramienta que se llama ClassDojo. No sé si alguien de acá la conoce. Bueno, ahí la tengo. La tengo abierta y voy a pedir que ustedes se creen una cuenta en ClassDojo, porque la idea es que hagamos esto un taller, no una demostración, sino que un taller, yo obviamente lo voy a mostrar cómo opera, cómo funciona, cómo crear las cosas, y después vamos a discutir acerca de cómo le sacamos provecho a esto. El ClassDojo es esta plataforma. Yo les pido que entren al sitio. Sí, ClassDojo.com. Y ahí se creen una cuenta. Con alguna cuenta de correo le va a pedir que se creen una cuenta, se registran y por favor realicen el proceso de registro. Si alguien tiene problemas me avisa para ayudarle. Sí, perfil de docente. No, perfil de alumno, yo enseguida lo voy a convertir en alumno y ustedes van a convertir a sus compañeros en alumnos para poder jugar con esto. Sí, perfil docente, por favor. Porque la idea es que ustedes hagan su clase simulada. Bueno, mientras avanzan en esto, les puedo comentar que gracias a esta herramienta logré mantener un grupo importante de estudiantes asistiendo a las clases hasta el final de los periodos, es decir, estuvieron hasta el final trabajando, cumpliendo, y no tuvimos estos alumnos que desaparecen, todos tuvieron la oportunidad de poder ir avanzando, ¿no es cierto?, hasta el final, o sea, no dejamos a nadie tirado en el camino, salvo en el caso de donde usamos esto, una persona que se enfermó, que cayó al hospital y tenía bajo promedio, no pudimos hacer nada por él, y otra persona que sí también se pudo hacer, pero el resto se mantuvo activo hasta el final haciendo cosas. Ahora, esto yo se lo mostré a las personas que trabajan en tutoría y ya tienen una idea de cómo aplicarlo. Ya están haciendo el negocio didáctico, ¿no es cierto?, de ayudar a estos muchachos. Tenían Claro, respecto a las tutorías le puedo contar que hablando con una de las tutoras, ella tenía el problema. ¿Cómo le enseño yo al estudiante el hecho de ser, por ejemplo, proactivo? Entonces ellos tenían el problema. Entonces trataban de explicarle qué es lo que era la proactividad, enseñar los conceptos de la forma tradicional. Dije, ¿por qué no le enseña a ser proactivo siendo proactivo? ¿Cómo logro eso? Bueno, a través de una herramienta que recompense lo que hace. ¿Lograron crearse su perfil? ¿Sí?
INACAP. Sí, añadir, si es que no aparece. Esto lo están usando, de acuerdo a la literatura, no es algo que estoy diciendo yo, una de cada 2 escuelas en los Estados Unidos, con relativo éxito. Y no solo en los niveles básicos, sino que están usándolo ya a niveles de pregrado, con bastante éxito. Ya no es porque es simple, la idea es muy sencilla, pero funciona, al menos en una de las partes de la gamificación, que es la que me interesa. Con él hemos ido trabajando. Y mientras ustedes ingresan aquí a la página, yo creo que una de las principales ventajas que tiene este tema de la gamificación, bueno, y aprovechar las lógicas del juego. Pensemos un poco qué es lo que nos gustaba hacer cuando nosotros jugábamos. Nos gustaba competir, nos gustaba ganar. Ese tipo de lógica se ha ido también incorporándose en los juegos de video, y si ustedes analizan más profundamente cómo se desarrolla la lógica del juego de video, tenemos un jugador que está cada vez pasando etapas cada vez que son más complejas, va acumulando puntajes, va acumulando premios, medallitas, estrellitas, esa acumulación, y el que tiene más cosas puede hacer. Hay una evolución de personaje, y el personaje que inicia el juego no es el mismo que el que termina. Y si ustedes empiezan a dar cuenta, hay una serie de lógicas detrás del juego que se podrían ir incorporando en las metodologías basadas en gamificación. Etapas, premios, ranking, estados, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto que está detrás aquí, más que tecnológico, también es un tema metodológico, muy importante respecto de cómo podemos incorporar estas lógicas del juego en actividades que no son necesariamente de juego, pero que podrían ayudarnos. Después de que se inscriben y tienen su cuenta, ¿qué tienen que hacer? Bueno, ahora vamos a... ¿Ya todos tienen su cuenta? ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a crear una clase, un curso, como podría ser cualquier curso de los que ustedes imparten. En la pantalla, Patricia, dice seleccionar una escuela. ¿Ahí tienen que crear una escuela? Definir que INACAP, por ejemplo. Seleccionar su escuela. Bueno, si se fijan bien, cuando logren entrar a la escuela van a tener probablemente solamente la clase demostrativa. ¿Sí? Una vez que yo selecciono como usuario, ya me inscribo, me aparece una opción que dice seleccione mi escuela, pero mi escuela no está. ¿No tengo que crear una? Tienes que crearla, sí. ¿Y se crea en dónde? ¿Donde dice escuela? ¿Sí? No estoy en ninguna escuela, por eso no tengo que crear una. Ya, ok. Como no estoy en ninguna escuela, me tengo que crear una. Sí, correcto. Claro, acá por ejemplo yo tengo mi escuela, ¿no? Usted puede poner, digamos, lo que quiera. Ahí lo que tienen, van a tener una clase demostrativa y un botón para agregar una clase. Salvo que se hayan creado como estudiantes, que ahí no tendrían la opción de crear cursos. Y luego de crear la escuela tengo que crear al menos un estudiante. Claro, lo que tenemos que crear ahora es una clase. Entonces yo voy a crear la clase que se llama Taller de Gamificación. Entonces me voy, en este caso yo tengo otras clases, se las voy a mostrar, que son las clases de Ingeniería del Software. Entonces las clases de Ingeniería del Software, ahí están los avatares representantes de cada uno de los estudiantes de la asignatura Ingeniería del Software. Están representados por un avatar. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, nos vamos dentro de mi escuela, aparece un icono para agregar clase. Entonces le damos un clic al icono de agregar clase. Nos va a preguntar
el nombre de la clase y el grado asociado a la clase. Entonces, en este caso, taller de gamificación. Y en la parte inferior, si es preescolar, si es de kinder o los cursos más básicos. En este caso nosotros, por ser, digamos, por lo general curso superior, ponemos el último grado que aparezca ahí. O bien por acá, ¿no es cierto? Tienen al final el other. Y luego el botón de agregar clase. Acá nos pide agregar estudiantes. Entonces yo voy a empezar a agregar a algunos de ustedes para que vayamos viendo el proceso. Claro, conviene ponerlo por apellido, por ejemplo, en el caso de los cursos. Así que si me van diciendo su apellido, ya Oñate, y aprieto el agregar a la ñ. Ah, ya, Oñate, y el nombre, Erika, con C. Erika. Ahí tenemos, ¿eh? Sí, no se preocupen, yo le voy a explicar cómo se personaliza después el avatar. Ya tengo a Rodrigo Villalobos. No se preocupe si se equivocan, después se puede corregir. ¿Sí? ¿Vamos a agregar a alguien más? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Ardura? Ya. Voy a suponer que hasta ahí el curso. Y luego defino las conductas. Ahora, ¿cómo opera esto? Porque esto también tiene que tener cierta lógica, que son las habilidades. Bueno, ahí te contarle la otra parte, que como estamos en el tema de educación, nosotros previo a haber hecho esta actividad, yo estoy explicando la herramienta hoy en día, pero uno debiera tomar los objetivos del curso y definir cuáles son, dentro de los criterios de aprendizaje y los objetivos, ¿no es cierto?, que yo persigo lograr, los que yo voy a favorecer. Por ejemplo, supongamos que para lograr el aprender a resolver ecuaciones de primer grado, involucra, por una parte, desarrollar una guía, elaborar, ¿no es cierto?, una serie de ejercicios, resolver una tarea para la casa. Entonces, cada una de esas cosas que yo voy a ocupar, las puntualizo y las defino acá. Acá vienen puestas algunas, pero vamos a agregar, suponiendo que se trata de ese objetivo de aprendizaje. Entonces, agrego una habilidad. Entonces, resolver guía de ecuaciones de primer grado. Y eso tiene un puntaje positivo que va de 0 a 5. Esta herramienta tiene ese parámetro de 0 a 5 de ser un motivo que tiene que ver con, me imagino, el evitar que se generen una actividad muy grande, que uno le puede dar 20 puntos y luego
menoscabe la otra. Entonces, si yo realizo muchas actividades pequeñas, la suma de esas actividades pequeñas, la suma, ¿no es cierto?, es más que si yo hiciera una sola. O sea, yo consigo que mis alumnos aprendan más si yo le hago más cositas que lo conducen al aprendizaje, si yo trato de imponerle una sola guía o de golpe resuelvan algo. Entonces, vamos a suponer que esto le suma 3 puntos. Entonces, puedo representarlo por algún elemento que represente el resolver una guía. Y ahí ya tengo asignado una actividad positiva, digamos, que tendría que ver con este tema. La puedo editar, le puedo cambiar la imagen, cambiarle los puntajes, etc. Vamos a agregar otra. Asiste a clases. Y eso le vamos a dar un punto, porque como son varias las clases que tiene que asistir, dependiendo si se ponen complicados, se empiezan a poner un poco, le doy más puntos. Entonces, ¿por qué es importante la asistencia a clase? Porque muchas veces una cosa que se explica en clase es lo que trabajan en la vida. A veces uno, sobre todo en informática, a veces la cosa que se explicó en una clase que correspondía a un tema dentro de todo un área, es lo que trabajan en la vida. Es importante. Entonces, asiste a clase, le doy un punto. Si quieren modificarlo, lo editan y le cambian el ítem. Esos son los ítems que están por defecto, ¿no? Para parecer ser que no podemos modificar más de lo que la plataforma nos Claro. Probablemente hay un icono que no responde necesariamente a lo que representa la habilidad, pero esos son los iconos que están y con eso se puede trabajar. Discute en el foro ambiente de aprendizaje INACAP, le vamos a dar 2 puntos. Y así puedo definir cosas positivas, pero también esta herramienta permite definir aquellas cosas que yo también quiero ordenar. Entonces, si yo quiero corregir alguna conducta, dentro de las clases también las puedo agregar acá. Acá, necesita trabajar o mejorar. Arriba, ahí tengo los positivos, pero también tengo los que necesito mejorar. ¿Se fijan que cambia? De ahí el sistema no muestra nada. Nosotros tenemos que añadir, entonces vamos a añadir un criterio que yo quiero controlar, que yo quiero evitar, es entrega, trabajo, atrasado. Entonces lo voy a premiar, pero con negativos. Entonces le voy a quitar 2 puntos cada vez que entregue un trabajo atrasado. Él llega atrasado, quiero que lleguen a la hora. Yo quiero que mis estudiantes empiecen a llegar a la hora. Entonces, yo le coloco un -1 al llegar atrasado y ustedes se van a dar cuenta que los estudiantes van a empezar a modificar su conducta. ¿Por qué? Porque están perdiendo puntos. Ahí le puedo colocar otra imagen y ahí puedo usar una imagen que ya sea más representativa de algo negativo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, este software, esta plataforma ClassDojo, más que ser un software de gamificación profesional, es un software para dejar registro de la metodología planificada. Porque la realidad lo que se está haciendo es una metodología, una aplicación de una metodología de trabajo. Y esta plataforma lo que está haciendo es, de alguna manera, sistematizar esta metodología y darle un valor médico a la actividad que le gusta estar dando
Claro. Sí, una vez que se perfila la clase, esta herramienta tiene la ventaja que yo puedo reportar a los apoderados, a los parientes o a los mismos estudiantes. Entonces, en el caso, por ejemplo, si esto se aplicara en la enseñanza media o enseñanza básica, tiene la habilidad que se puede informar a los padres, quienes van a acceder vía un código, al estado o al estatus de sus hijos. Y por lo tanto, yo podría decir que voy a reportar todos los puntos, sean positivos o negativos, a los padres. Entonces, eso sería el famoso informe de comportamiento conductual del estudiante durante las clases. Entonces, pero también puedo decidir no reportar o reportar solamente lo positivo. Eso ha sido discutido y ha sido discutido con el tema de privacidad, es decir, qué tan pertinente es que mis padres conozcan mis notas. Bueno, hay gente que lo valora, y como siempre hay gente que no lo valora, pero uno puede decidir en la creación de este tema, ¿sí? Luego viene la parte de generar las invitaciones. Como se puede ver, se generó un documento PDF con las invitaciones para las clases. Entonces, si se fijan bien, hay un código y hay un enlace con el cual el estudiante va a poder acceder a personalizar su avatar. Es decir, no me gustó el monstruo que me entregó el sistema, lo cambio, lo modifico. Entonces, con ese enlace, que en este caso corresponde al primer estudiante, a Erika, ella puede acceder desde su smartphone o desde el computador y va a poder perfilar su personaje y acceder a su información. Con perfil de alumno. Sí, como ya está inscrito, yo le entrego el código a el documento a cada estudiante para que pueda hacer. Ah. Es el momento de hacer la invitación. Cuando estaba creando la conducta, sí. Ahí aparece al final un siguiente y después del siguiente viene la creación. Bueno, supongamos que ya empezó la dinámica de clase. ¿Cómo generamos la gamificación entonces? Entonces, ¿cómo yo convierto esto en algo lúdico? Porque, o sea, yo tengo un grupo curso que tiene que cumplir o no cumplir ciertas cosas y empiezo, supongamos el primer día de clase, vamos a empezar a tomar asistencia. No solo ya importa lo que hace el libro, sino importa esto también porque me suma puntos. Me suma puntos positivos o me resta puntos en el caso de que se considere una actividad castigable, digamos, para el tema. Entonces, simplemente empiezo, ¿no?, a pasar la asistencia, entonces Andura vino a clase, ¿sí? Entonces el sistema me empieza a premiar ese comportamiento. Y lo hace, uno puede elegir si esto es audible o no. Entonces, si yo quiero que esto se note que estoy premiando la asistencia, le doy el sonido, le pongo un parlante del volumen, para que el resto escuche que se está premiando la asistencia. Increíble, son nuestros muchachos, son grandes, pero a ellos les importa esto. Entonces, asiste a clase, pero Oñate asistió y luego, pero llegó atrasada. Entonces, necesita trabajar y evitar llegar atrasado. También tiene un sonido que es distinto, es un O, claro, y fíjense bien que ya, bueno, Oñate me disculpa, pero empieza a tener menos puntos que el resto. Luego, yo quiero que desarrollen un trabajo, una tarea que asigné para la clase, para la casa, ¿no es cierto?, que significa resolver una guía.
Llegó a la clase siguiente, digo, quiero revisar las guías a ver quién la tiene resuelta, o si las pedí que me las subieran al ambiente de aprendizaje, voy a revisar el ambiente de aprendizaje quienes entregaron su guía a tiempo. Empiezo a revisar el ambiente de aprendizaje y empiezo a evaluar a cada uno de ellos y me doy cuenta que no había entregado el trabajo. Entonces, empezó, en lugar de sumar puntos, ahora ya está más abajo. Sin embargo, Díaz sí resolvió la guía y Oñate también resolvió la guía porque ella tenía que recuperar los puntos que había perdido, ¿no es cierto?, con el tema de no resolver la guía. Si me equivoco, tengo una opción que significa deshacer. Undo last. Deshace el último. Bueno, ¿qué pasa si me equivoqué con todo? Bueno, voy a tener que premiar con otro punto a cada uno de ellos. Vamos a agregar. Entonces yo empiezo a generar con este cuadro de posiciones, con este tablero de posiciones, uno lo muestra. Si uno quiere generar impacto y quiere realmente gamificar, uno lo muestra y dice, miren, hasta el día de hoy los puntajes están organizados de la siguiente manera. Entonces empieza a decir, mire, Andura va a tener que mejorar porque no existe, tiene muy pocos puntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar una actividad que premie con 4 puntos. Entonces, Andura se da cuenta que puede repuntar. Y uno lanza la actividad y la persona desarrolla la actividad para repuntar. Entonces, el hecho de irse viendo que es parte, ¿no es cierto?, de un equipo donde están desarrollando cosas, permite que las personas vayan considerando esto como una parte importante de estrategia de desarrollar. Es decir, empiezo yo a ver que tengo la posibilidad de manejar estas conductas. Beneficios que yo no he visto con esto. Primero, los estudiantes empiezan a mandar justificativos. Lo que nunca llega, van a empezar a ver que llegan correo electrónico a sus mails, ¿no es cierto?, donde dice, profesor, lamentablemente sobre temas laborales, muchos de nuestros estudiantes trabajan, no voy a poder asistir a la clase. Considere que no voy a poder, por favor, téngame presente. Entonces empieza, o profesor, estoy atrasado en el trabajo, pero lo estoy haciendo, lo estoy cumpliendo. Entonces empieza uno a tener una realimentación positiva. ¿Qué más le entrega esta herramienta? Bueno, para los padres, ustedes se fijaron que había un código, podrían eventualmente ver eso. Puedo compartir historias de las clases. Si puedo hacer una dinámica donde puedo subir imágenes y elementos que estén relacionados con las personas y agregar algún elemento novedoso acá. Fotos, archivos, compartir archivos. Es decir, tiene también un pequeño ambiente donde yo puedo gestionar los elementos de la clase. Y por supuesto que tiene una pizarra para enviar mensajes. Vamos a abrir la ronda de preguntas porque ya se nos está acercando el final de la exposición, así que si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor aprovechen ahora. Sí, agrego un par de cositas más. Bueno, herramientas como esta, ¿cuáles pueden encontrar? Hay otra que se llama, al que le gusta más, por ejemplo, si tiene un grupo de estudiantes que sea un poquito más combativo, hay algunos entornos donde pueden llevarlo a competir. Por ejemplo, los que hacen programación pueden enseñar programación con estas herramientas, también son de gamificación. Esto es más del área informática. La otra es general, esa es la otra que yo puedo aplicar a todo el mundo. Pero acá tenemos algunos ejemplos. Esto es para aprender el lenguaje de programación. Y lo que hace uno acá es enviar con este código, yo puedo hacer que los estudiantes participen de un juego de programación. Entonces, en este caso, esta herramienta que se llama Code Combat le genera un juego en el cual pueden participar. ¿Qué otra herramienta velosa? Para los que no conocen, Kahoot. Los que conocen Kahoot, sumamente entretenido, uno genera digamos, quiz, ¿no es cierto? Quiz que son con tiempo, entonces uno en la misma clase, mezclando el ClassDojo y el Kahoot,
yo podría hacer un quiz en la clase para ver si se aprendió determinado concepto. Por ejemplo, el concepto de gamificación, y le aplico un Kahoot. En el Kahoot le va a aparecer una pregunta, respuestas, pero con un tiempo limitado. Entonces yo voy a armar un set de 3 o 4 preguntas para la clase para saber si se aprendió el concepto que era difícil de lograr. Y después voy y le doy el punto a los que me respondieron correctamente en el ClassDojo. Entonces estoy mezclando dos herramientas. Pueden, ¿no es cierto?, usar otro entorno, que ya es ponerse a entregar medallas, que se llama Open Budget. El Open Budget es para asignar medallas. Con esto ya uno crea medallas, es decir, si el alumno logró tantos puntos, yo le doy una medalla. Y si el alumno tiene 3 medallas, significa que me lo puede canjear por décimas en la clase, o puntos de la prueba. Entonces usted tuvo una medalla, entonces usted parte de un 4. Por lo tanto, todo lo que sume de aquí es más que eso. Esto también lo están usando algunas empresas grandes, ¿no es cierto? La Universidad Española, cuando uno termina un curso de estos MOOC, le dan un budget. Entonces le entregan una medalla, por lo tanto uno se siente acreedor de su budget. También son cosas que tienen que ver con la gamificación, es decir, un reconocimiento. Y a la medida que yo voy entregando reconocimiento, a la medida que yo voy entregando estas herramientas a mis estudiantes, entonces tengo la posibilidad de que ellos puedan modelar su comportamiento. Bueno, me faltó tiempo como haber profundizado más la temática, pero básicamente yo los invito a usar esta herramienta. Sí, hay más herramientas. Hay más herramientas, hay bastante en este tema, pero básicamente, si yo quiero gamificar, tengo que darle un significado a estos puntos. Es decir, que los puntos que se ganan no son puntos al aire, ¿cierto? El estudiante quiere ganar puntos, pero después quiere canjearlos en una caja donde pueda cobrar estos puntos. Si yo quiero que tengan alguna validez, denle parte de la nota, porque si bien es cierto, a nosotros nos dan fechas para evaluar, pero en el proceso, si usted me hizo la tarea, si usted me resolvió un problema, si usted participó en clase, si usted opinó de determinado tema, todo eso es parte de la experiencia de aprendizaje. Hay una tendencia mundial, como decía acá su compañero, ¿no es cierto? Hay una tendencia mundial que tiene que ver con estas herramientas. Y una de ellas son los LRS. Aquí está un LRS, que es un sistema de registro de la experiencia de aprendizaje. Es para almacenar todo lo que son las experiencias de aprendizaje. Para los que quieran profundizar más, se llama Open Locker. Learning Locker. Esta es una herramienta que tiene que ver con el registro de las experiencias de aprendizaje. Esto, esperemos que el otro, ya para la otra congreso, pueda tener algo como para mostrarles relacionado con esto. Es decir, en una sede o en un grupo se podría instalar esto y uno podría registrar eventualmente toda la experiencia de aprendizaje. Si el estudiante resolvió algo, tenerlo ahí. Si el estudiante resolvió un ejercicio con el celular, que lo reporte esto. Y esto reporta Moodle y reporta y se integran más allá. Eso se llama API de la experiencia. ¿Y de dónde viene? Viene de que muchos se dieron cuenta que el aprendizaje no solo es la instancia cuando el estudiante asiste a clase, sino que el aprendizaje hoy en día se está dando absolutamente en todos lados. Un estudiante va en la micro y va aprendiendo. Un estudiante va en el metro y va aprendiendo, va estudiando un PDF, va leyendo un documento. El estudiante asiste a clase y está aprendiendo. El estudiante me está verificando lo que yo estoy hablando, porque lo está buscando en Google, y está aprendiendo. Entonces, ya no es usted va a clase y aprende, sino que usted aprende todo el día, en todo momento. Con esta herramienta, usando bien
un ClassDojo, usando bien esta herramienta, ustedes van a poder sacar a estudiantes de esta inercia y hacerlos partícipes de una parte donde estos puntitos les reportan notas, pero también a su vez nos reportan mejores estudiantes nosotros. Quedo atento. Dojo. Consume tiempo, pero da beneficios. Da beneficios. Yo puedo tener acá, voy a tomar caso de ingeniería del software. Puedo tener reportes. Y con estos reportes yo puedo conocer lo que ha pasado con cada estudiante. Sí, este ejemplo real es un curso. Acá están muchas actividades. Y esto que veo acá yo es el cumplimiento, y obviamente acá también tienen parte negativa. Entonces también faltaron a clase, también no entregan algunos trabajos, pero también tengo un registro de los porcentajes de cumplimiento. Entonces, me quita tiempo en el registro, pero me da tiempo en otras cosas. Y si yo sumo esto, lo hago parte de la nota, tengo estudiantes que me rinden mejor. Por lo tanto, también me evito muchas cosas. Tengo estudiantes más preparados, me ahorran tiempo. Entonces, en lugar de ser una pérdida de tiempo, es un beneficio para uno y obviamente uno se puede dar cuenta, antes de que el alumno empiece a desertar, antes que se pierda, uno ya empieza a darse cuenta porque uno está registrando. Entonces, yo puedo informarle a mi jefe de carrera, puedo reportar y puedo entregar información más directa de lo que está pasando. No sé si... ¿Alguna otra inquietud? Dígame. O sea, yo voy a dar mi respuesta y después la respuesta formal la tiene que dar Rodrigo. La respuesta es formal, sí. Moodle trae incorporado esto que le mencionaba yo de los LRS. Moodle, desde la versión 2.5 en adelante, trae el concepto de insignia y trae incorporado lo que se llama API de la experiencia o XAPI. El XAPI, que es la programación, el código para que los programadores agreguen a cualquier cosa que exista un mecanismo para que se pueda conectar con los LMS, que es Moodle. O sea, sí, desde mi perspectiva, pero también hay una parte técnica que es la que responde Rodrigo. Si bien claro, técnicamente Moodle trae eso, eso también implica una configuración por detrás para que todos estos registros lleguen a Moodle y permanezcan conectados. Lo que para efectos de INACAP debería ser a través de un proyecto. O sea, si ustedes tienen un proyecto de gamificación, conversémoslo, veamos qué es lo que necesita, qué es lo que se tiene que conectar, de tal manera que podamos levantar un proyecto y sobre ese proyecto hacer esta gamificación. Se puede. Ahora, Moodle en sí misma no es una plataforma tan completa como ClassDojo o como Kahoot, porque obviamente tiene otros propósitos, tiene otras derivadas, pero está incorporando progresivamente estos elementos de gamificación, como son las insignias. Tal vez es lo más cercano y lo más básico que uno podría empezar como acercamiento a la gamificación, ir configurando insignias en Moodle. Eso se puede hacer. Ustedes en el ambiente de aprendizaje, ustedes van al insignia, van creando las insignias y eso son las medallitas que el alumno va ganando dependiendo de las actividades. Y cuando uno configura una actividad, hay un ítem ahí de insignia. Esta actividad reporta tanta cantidad a la insignia. Y ahí uno puede ir jugando y acercándose poco a poco a la metodología de gamificación a través de Moodle. Pero obviamente no es Kahoot ni tampoco es ClassDojo. Hay otros desarrollos por detrás que lo hacen mucho más completo. Pero hay algo. De la misma manera como Moodle también se va acercando progresivamente a las competencias. Hoy día en Moodle, en la versión 3.2, está el ítem competencias, que antes no existía. Entonces, poco a poco Moodle va recogiendo el guante de las metodologías que se están implementando.
pero obviamente a un nivel en donde también tiene que integrarse con todo lo que ya existe. Por lo tanto, podemos trabajar sobre la base de un proyecto de gamificación para una determinada área y ver cómo podemos integrar todo este tipo de cosas en Moodle para que podamos ir integrando todo en un único lugar. Pero no está cerrado, es cosa de conversarlo en un proyecto. Sí, un alcance, o sea, nosotros lo hicimos a través de los foros. Rodrigo me sugirió asignar a los foros puntaje de 0, 1, 2, 3 y con eso solucionamos una parte. Y lo otro es que hay que entender la gamificación como un proceso del día a día, es decir, es todo. Si usted me hizo una tarea, si usted vino a clase, si usted en la casa me llamó, no sé, dando un correo, significa, no necesariamente usando el ambiente de aprendizaje, es mi soporte para yo recoger los trabajos, es mi soporte para yo poner un foro y aprovechar de gamificar esta técnica. Es decir, yo le voy a dar punto porque usted participó en el foro, le voy a dar punto porque me subió la tarea a tiempo, pero le voy a quitar si usted no lo hace a tiempo. Entonces, con eso yo empiezo a jugar y empiezo a armar de esta clase, apoyándome en el ambiente de aprendizaje, para lograr la gamificación. ¿Yo les puedo mostrar? Sí, tenemos un segundito, solamente para terminar porque estamos en el tiempo. En el caso del Moodle, claro, lo que yo puedo gamificar en Moodle es lo que hago en Moodle. Pero sabemos que las actividades de clase no son todas en Moodle. Como decía Patricia, hay cosas que no son Moodle. Participación en el contestar una pregunta, asistir, realizar una tarea en clase. Entonces, eso son extra plataformas. Son cosas que ocurren en lo cotidiano. Y eso se puede premiar a través de este tipo de plataformas. Las insignias de Moodle o la gamificación que se puede hacer en Moodle es lo que podemos premiar que se hace dentro de la plataforma. Y esos aspectos podríamos premiar o gamificar. Pero ¿qué pasa con todas aquellas acciones que son fuera de plataforma, pero que también son valiosas? Y ahí es donde aparecen estas plataformas. El siguiente paso es ver cómo estas plataformas y Moodle empiezan a conversar para que el registro que se tenga aquí también aparezca en el otro lado. Y ahí es donde aparecen esas API que menciona Patricio, que son estos pequeños protocolos de comunicación entre plataformas para que lo que ocurre en una se vea reflejado en la otra y de esa manera vayamos convergiendo en información. Yo quiero, sí, un alcance simplemente también manifestarle que Moodle, con las insignias de Moodle, pasan a incorporarse al Open Budget. Por lo tanto, quedan en el Mozilla Backpack, que se llama, en esta mochila de insignia. Uno podría eventualmente otorgarlas en Moodle, y Moodle tiene una conexión que ya está hacia el Open Budget. Por lo tanto, le cae a la mochila del estudiante ese reconocimiento que yo le hice. Y como él no puede agregarlo solo, uno puede premiar ese logro. ¿Ah? Sí, yo los invito a meterse en el tema de gamificar. Sirve, apoya. Tuve muy buenos resultados en este curso. Incluso lo sometimos a una encuesta bastante estricta, donde yo dije aquí no, cada vez que nos cuelguen, pero resultó bastante bien. Resultó bastante bien y los estudiantes participaron bastante contentos, digamos, y sentían como parte del juego. Es decir, incluso algunos decían, pero profe, ¿esto va a tener punto o no va a tener punto? Entonces ya empiezan a decir, estoy dentro de una dinámica de juego y algo que no era lúdico, que es serio, ¿no es cierto? El aprender es serio, lo llevamos a un contexto lúdico donde realmente aprenden y a la vez no se sienten... Sí, piden punto por todo. Muchas gracias.